Una conciencia corrupta. La esclavitud del hombre a su corrupción. Escrito por Arthur Pink. Si hay una facultad del alma del hombre de la que se podría pensar que ha conservado la imagen original de Dios, es sin duda la conciencia. De hecho, esta opinión ha sido ampliamente compartida. No pocos de los filósofos y moralistas más renombrados han sostenido que la conciencia es nada menos que la voz divina misma, que habla en lo más íntimo de nuestro ser. Sin minimizar la gran importancia y valor de este monitor interno, ya sea en su funcionamiento o en sus operaciones, debe declararse enfáticamente que tales teóricos se equivocan, que ni siquiera esta facultad ha escapado a la ruina común de todo nuestro ser. Esto es evidente por la clara enseñanza de la palabra de Dios. Las Escrituras hablan de una conciencia débil, de hombres que tienen la conciencia cauterizada. Dice que su conciencia está contaminada, que tienen mala conciencia. Examinemos el punto más de cerca. Quienes afirman que hay algo esencialmente bueno en el hombre natural insisten en que su conciencia es enemiga del mal y amiga de la santidad. Destacan el hecho de que la conciencia produce una convicción interna contra el mal, un conflicto en el corazón por el pecado, una renuencia a cometerlo. Llaman la atención sobre el reconocimiento del pecado por parte de Faraón y sobre el hecho de que Darío estaba muy disgustado consigo mismo por su acto injusto al condenar a Daniel a ser arrojado al foso de los leones. Algunos incluso han llegado a afirmar que la oposición a crímenes mayores y más graves que se encuentra al principio en todos los hombres difiere poco o nada de ese conflicto entre la carne y el espíritu descrito en Romanos, pero tal sofisma es fácilmente refutable. En primer lugar, si bien es cierto que el hombre caído posee una noción general del bien y del mal, y es capaz en algunos casos de distinguir entre el bien y el mal, mientras permanece no regenerado, ese instinto moral nunca le hace deleitarse verdaderamente en el primero o en el mal, aborrecer realmente este último. Cualquiera que sea la medida en que apruebe el bien o desapruebe el mal, no es por consideración a Dios. La conciencia solo es capaz de trabajar según la luz que tiene. Y como el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, es inútil respecto de ellas. ¡Qué débil es su luz! Se parece más al brillo de una vela que a los rayos del sol. Basta simplemente para hacer visible la oscuridad. Debido a la condición oscurecida del entendimiento, la conciencia es terriblemente ignorante. Cuando descubre algo adverso, lo indica débil e ineficazmente. En lugar de dirigir los sentidos, sobre todo confunde. Qué cierto es esto en el caso de los incivilizados. La conciencia les infunde un sentimiento de culpa y luego los obliga a practicar los ritos más abominables y a menudo inhumanos. Les ha inducido a inventar y propagar las más impías tergiversaciones de la deidad. Como un ungüento para su conciencia, a menudo hacen de los mismos objetos de su adoración los precedentes y patrones de sus vicios favoritos. El hecho es que la conciencia es tan tristemente defectuosa que no puede cumplir con su deber hasta que Dios la ilumine, la despierte y la renueve. Sus operaciones son igualmente defectuosas. La conciencia no solo tiene una visión defectuosa, sino que su voz es muy débil. ¿Cuán fuertemente debería reprendernos por nuestra sorprendente ingratitud hacia nuestro gran benefactor? ¿Cuán fuerte debería protestar contra el insensato descuido de nuestros deberes espirituales y nuestro bienestar eterno? Sin embargo, no hace ni lo uno ni lo otro. Aunque ofrece algunos controles sobre los pecados externos y graves, no ofrece resistencia a las operaciones secretas más sutiles de la corrupción interna. Si incita al cumplimiento del deber, ignora la parte más importante y espiritual de ese deber. Puede resultar incómodo si no dedicamos la cantidad habitual de tiempo cada día a la oración privada, pero le preocupa poco nuestra reverencia, humildad, fe y fervor en la oración. Aquellos en los días de Malaquías eran culpables de ofrecer a Dios sacrificios defectuosos. Sin embargo, la conciencia nunca los turbó por ello.
La conciencia puede ser escrupulosa en la ejecución de los preceptos de los hombres o de nuestras inclinaciones personales, y sin embargo, descuidar por completo aquellas cosas que el Señor ha ordenado, como los fariseos que no comían mientras sus manos permanecieran ceremonialmente sin lavar, pero ignoraban lo que Dios había ordenado. La conciencia es lamentablemente parcial. Ignora los pecados favoritos y justifica los que más nos asedian. Todos esos intentos de excusar nuestras faltas se basan en la ignorancia de Dios, de nosotros mismos, de nuestro deber. De lo contrario, la conciencia dictaría el veredicto de culpabilidad. La conciencia a menudo se une a nuestros deseos para alentar a una acción malvada. La conciencia de Saúl le dijo que no ofreciera sacrificios hasta que Samuel viniera, pero para complacer al pueblo y evitar que lo abandonaran, lo hizo. Y cuando aquel siervo de Dios lo reprendió, el rey trató de justificar su ofensa diciendo que los filisteos estaban reunidos contra Israel y que no se atrevía a atacarlos antes de invocar a Dios. Me esforcé, pues, y ofrecí un holocausto. La conciencia se esforzará por encontrar alguna consideración con la que apaciguarse y aprobar el mal acto. Incluso al reprender ciertos pecados, encontrará motivos y descubrirá incentivos para ellos. Así, cuando Herodes estaba a punto de cometer el asesinato de Juan Bautista, lo cual iba en contra de sus convicciones, su conciencia acudió en su ayuda y lo instó a seguir indicándole que no debía violar el juramento que había prestado ante otros. La conciencia a menudo ignora los grandes pecados y tolera los menores, como Saúl fue duro con los israelitas por violar la ley ceremonial, pero no tuvo escrúpulos en matar a 85 de los sacerdotes del Señor. La conciencia incluso ideará argumentos que favorezcan los actos más escandalosos. Por lo tanto, no solo es como un abogado corrupto que defiende una causa mala, sino como un juez corrupto que justifica a los malvados. Quienes clamaban por la crucifixión de Cristo lo hacían con el pretexto de que era ordenada y necesaria. Nosotros tenemos una ley, y por nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. No es de extrañar que el Señor diga de los hombres que al mal llaman bueno y al bien mal, ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. La conciencia nunca mueve al hombre natural a realizar deberes por gratitud y agradecimiento a Dios. Nunca lo convence de la pesada culpa de la ofensa de Adán que pesa sobre su alma, ni de la falta de fe en Cristo. Permite a los pecadores dormir en paz en su terrible incredulidad. Pero la suya no es una paz sana y sólida, porque no hay fundamento para ella. Más bien es la falsa seguridad de la ignorancia. Dios dice de ellos, no consideran en su corazón que me acuerdo de todas sus maldades. Las acusaciones de conciencia son ineficaces. No producen buenos frutos, ni dan mansedumbre, humildad ni arrepentimiento genuino, sino más bien temor a Dios como juez severo u odio hacia Él como enemigo inexorable. Sus acusaciones no solo son ineficaces, sino que a menudo son bastante erróneas. Debido a la oscuridad que reina en el entendimiento, la percepción moral del hombre natural yerra grandemente. Como dijo Thomas Boston sobre la conciencia corrupta, así a menudo se la encuentra como un caballo ciego y furioso, que violentamente se atropella a sí mismo, a su jinete y a todo lo que encuentra en su camino. Un ejemplo terrible de eso aparece en la predicción de nuestro Señor en Juan, que se cumplió repetidas veces en los Hechos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora en que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. De la misma manera, Saulo de Tarso, después de su conversión, reconoció: en verdad pensaba dentro de mí que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. La conciencia no renovada es una guía muy poco confiable. Incluso cuando la conciencia del no regenerado es despierta por la mano inmediata de Dios y es golpeada por una profunda y dolorosa convicción de pecado, lejos de mover el alma a buscar la misericordia de Dios a través del mediador,
lo llena de inutilidad y consternación. Como declara Job, cuando las flechas del Todopoderoso golpean a un hombre, su veneno bebe su espíritu mientras los terrores de Dios se disponen a guerrear contra él. Es posible que en el pasado este hombre se hubiera esforzado mucho en sofocar las acusaciones de su juez interior, pero ahora no puede. En cambio, la conciencia se enfurece y ruge, poniendo a todo el hombre en una terrible consternación, mientras está aterrorizado por el sentimiento de la ira de un Dios santo y la ardiente indignación que devorará a sus adversarios. Esto lo llena de tal horror y desesperación que, en lugar de volverse al Señor, intenta huir de él. Así fue en el caso de Judas, quien, cuando se dio cuenta de la terrible gravedad de su vil acto, salió y se ahorcó. Los fariseos en Juan demostraron que la culpa del pecado dentro del hombre natural hace que se aparte de Cristo en lugar de acercarse a Él. Ellos, condenados por su propia conciencia, salieron uno a uno. La voluntad no es dueña, sino sirvienta de las demás facultades, ejecutando la convicción más fuerte de la mente, o el mandato más imperioso de nuestras concupiscencias. Porque en la voluntad solo puede haber una influencia dominante al mismo tiempo. Originalmente, la excelencia de la voluntad del hombre consistía en seguir la guía de la recta razón y someterse a la influencia de la autoridad adecuada. Pero en el Edén, la voluntad del hombre rechazó lo primero y se rebeló contra lo segundo, y como consecuencia de la caída, su voluntad ha estado desde entonces bajo el control de un entendimiento que prefiere las tinieblas a la luz y de afectos que anhelan el mal más que el bien. Así, los placeres fugaces de los sentidos y los insignificantes intereses del tiempo excitan nuestros deseos, mientras que los duraderos deleites de la piedad y las riquezas de la inmortalidad reciben poca o ninguna atención. La voluntad del hombre natural está sesgada por su corrupción, pues sus inclinaciones gravitan en dirección opuesta a su deber. Por lo tanto, está en completa esclavitud al pecado, impulsado por sus concupiscencias. Los no regenerados no solo no están dispuestos a buscar la santidad, lo odian inveteradamente. Desde que la voluntad se volvió traidora a Dios y entró al servicio de Satanás, ha quedado completamente paralizada hacia el bien. Dijo el Salvador: «Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». ¿Y por qué el hombre no puede venir a Cristo por sus propios poderes naturales? Porque no solo no tiene ninguna inclinación a hacerlo, sino que el Salvador lo rechaza. Su yugo no es bienvenido, su cetro repulsivo. En relación con las cosas espirituales, la condición de la voluntad es como la de la mujer de Lucas 13:11, que estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Si tal es el caso, ¿cómo se puede decir entonces que el hombre actúa voluntariamente? Porque elige libremente el mal. El alma del impío desea el mal. Proverbios 21:10, realizando siempre ese deseo, excepto cuando se lo impide la restricción divina. El hombre es esclavo de su corrupción como un pollino salvaje. Desde la más tierna infancia es reacio a las restricciones. La voluntad del hombre es uniformemente rebelde contra Dios. Cuando la providencia frustra sus deseos, en lugar de inclinarse con humilde resignación, se inquieta con inquietud y actúa como un toro salvaje en una red. Solo el Hijo puede hacerlo libre, porque solo hay libertad donde está su espíritu. He aquí, pues, las ramificaciones de la depravación humana. La caída ha cegado la mente del hombre, endurecido su corazón, desordenado sus afectos, corrompido su conciencia, inhabilitado su voluntad, de modo que no hay cordura en él, ningún bien en él. Para finalizar, Richard Sibbes decía: Dios y la conciencia notan y observan todo. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.